Saludo especial para todos. Mi nombre es Ángela Giraldo y les voy a presentar mi investigación en mi proceso doctoral en la Universidad Nacional en Ciencias Económicas, Economía a la Complejidad, Contribuciones para la Paz con un enfoque sostenible. Ese trabajo lo vengo realizando junto con mi directora de tesis, la profesora Nora León Rodríguez. Bien, les voy a presentar cuál es el origen del problema, indagación teórica, ejemplos y una síntesis y conclusiones. ¿Cuál es el origen del problema a investigar? Vivo en Colombia, en un país megadiverso. Esto significa que son 17 los países considerados por Naciones Unidas como megadiversos, los cuales tienen el 70% de la biodiversidad del mundo. Colombia, de este 70%, cuenta con el 10%. Es un país que se caracteriza por proveer la principal diversidad en reptiles y aves en el mundo. También tiene su vocación económica es a partir del uso de sus recursos naturales, del uso de la tierra. Tiene una vocación histórica agrícola con la producción del café, pero ya de manera en la historia reciente su vocación económica principal es extractiva con la producción y exportación de petróleo crudo y refinado y también otros minerales, carbón, oro. Y además, en medio de esta biodiversidad y de esta dinámica económica, hay un conflicto interno, armado, violento, que lleva más de 50 años. Este conflicto se trató de menguar a través de la firma de un acuerdo de paz en el 2016, que llevó a una disminución considerable de la violencia. Sin embargo, de acuerdo a Naciones Unidas, pues el conflicto se ha transformado con nuevos actores y aún se siguen presentando abusos. Entonces, en este país, digamos, donde me inspiro para investigar la relación entre economía, sistema ambiental y en el sistema social, la paz, en este país pues convergen todas estas dinámicas. Sin embargo, mi interés no es buscar una solución puntual al caso de Colombia, sino comprender las dinámicas en un ámbito más amplio para así poder contribuir a enriquecer la teoría y la práctica en una sostenibilidad mucho más amplia. Digamos, el problema, entonces, desde la economía, porque mi énfasis, mi estudio desde la economía, se analiza a través de tres sistemas económicos, de tres sistemas: el sistema económico, el sistema ambiental y el sistema social. Entonces, cómo esos tres sistemas interactúan y se afectan unos a otros. Entonces, el sistema económico puede afectar el sistema ambiental y es una interacción de ida y vuelta, en el sentido en que a la medida en que el sistema económico genera una mayor competencia y una carrera tecnológica, también genera un desgaste en el sistema ambiental, lo que genera también unos recursos o una escasez de recursos para este sistema económico que lo puede limitar. Ese sistema económico, al no generar unas soluciones estructurales o al no, digamos, dudar sobre el modelo económico que funciona, generan las soluciones subóptimas, pequeñas modificaciones de los bienes o servicios, pequeñas modificaciones en las prácticas de consumo, pero que no son suficientes para las transformaciones que requiere un sistema ambiental hoy en día, dado la afectación en nuestro entorno. Entonces se generan unas relaciones subóptimas y por el otro lado también un sistema económico que al crecer de manera importante genera dominio sobre grandes espacios o grandes poblaciones que generan conflictos. Los gobiernos también muchas veces buscando esa viabilidad económica, protege al sistema económico, lo que puede generar relaciones asimétricas que generan conflicto. Y en la medida en que haya más violencia, pues en esa misma medida se restan las posibilidades de inversión económica. Y entre el sistema social y el sistema ambiental también existe una serie de interrelaciones en la medida en que si hay un problema de cambio climático, las
poblaciones que están afectadas por conflictos violentos tienen menos capacidad de reaccionar ante estas situaciones. Y también las poblaciones que se encuentran en medio de un conflicto violento pueden deteriorar de una manera más acelerada el sistema ambiente al hacer asentamientos, digamos, sin la adecuada planeación, a participar en temas de deforestación y un agotamiento de los recursos por una falta de coordinación dadas las lógicas violentas en las que se encuentran. Sumado a esto, también los recursos naturales de alto valor muchas veces llevan a conflictos violentos o tienen la posibilidad de financiar estos conflictos violentos. Entonces, son una serie de interrelaciones entre los tres subsistemas que convergen en una problemática que aún, digamos, se conocen de estas interrelaciones, pero que aún faltan explicaciones para poder entender. En esa indagación teórica se encuentra un nuevo concepto de sostenibilidad que se está forjando desde las ciencias de la complejidad, en la que convergen los componentes de desarrollo económico, funcionamiento de los ecosistemas y la paz, de los cuales se conoce su interconexión, pero y de sus procesos que se alimentan unos a otros, pero aún faltan explicaciones. Y ese es mi interés, indagar más esta interrelación entre estos tres subsistemas y cómo desde la economía se puede aportar para forjar propuestas económicas que contribuyan a la paz desde una perspectiva totalmente sostenible con el ambiente. Para ello, entonces, en esta indagación en teórica me encuentro con los sistemas complejos. Los sistemas complejos se caracterizan por tener un comportamiento sin control central. Aquí en la diapositiva vemos un banco de peces que muestran una figura casi como una espiral. Los bancos de peces entre ellos forman estructuras que se expanden, que se contraen, incluso que se separan y se vuelven a unir, sin obedecer a un orden central. Simplemente es el resultado de múltiples interacciones entre sus agentes, que son aquellos peces, y siguiendo reglas simples. La regla simple es no colisionar con otro pez y seguir nadando. Solo siguiendo esas reglas se puede, y a través de múltiples interacciones, es que ya se ve de una manera desde lo macro cómo emergen unos patrones que permiten explicar su comportamiento. Ese es un ejemplo de un sistema complejo. Los sistemas complejos entonces se caracterizan por no tener ese control central, siguen reglas simples de operar, un proceso sofisticado de información, tienen un comportamiento colectivo complejo y una adaptación a través del aprendizaje o evolución, porque vamos a ver más adelante que la adaptación no necesariamente lleva a la evolución, y esta es una parte importante en la cual mi indagación teórica me permite conocer esas diferencias y en la cual quiero hacer énfasis. Entonces, una mirada desde la economía a la complejidad permite observar la economía como un sistema completo y como parte de un sistema dinámico más amplio con el que coexiste, interactúa y evoluciona. Entonces, es el marco teórico que me permite ver la economía no como una economía cerrada, como se ha venido viendo, sino como algo más amplio que interactúa, depende de otros sistemas, como es el sistema ambiental y el sistema social. La economía, para decirlo de manera rápida y simple, comparada con la economía neoclásica, que es es el mainstream en la economía, tiene algunas diferencias que quiero mencionar. La economía neoclásica se basa en el equilibrio, es decir, que se busca mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda, dado por una interacción entre los agentes o entre la gente, porque es un agente representativo y que se logra el precio de equilibrio.
Mientras que la economía de la complejidad no piensa en el equilibrio, sino que más bien en el desequilibrio constante, y el equilibrio es solo un caso particular. Y se centra más en la explicación del fenómeno que en la predicción, como se hace en la economía neoclásica. Aquí las racionalidades funcionan distinto. En la economía neoclásica o el mainstream de la economía es un agente hiperracional que conoce todas las variables y las posibles opciones y es optimizador frente a esas diversas opciones. Mientras que en esta economía de la complejidad es una racionalidad que surge del entendimiento y las interacciones entre todos los agentes. Cada agente tiene una racionalidad miope, pero en su interacción con los otros agentes construyen una racionalidad más amplia. El método desde la economía neoclásica es un método atomista, es decir, un individuo es el agente representativo, mientras que en el modelo de la complejidad es holista en el sentido en que es cómo reacciona los agentes frente a ese entorno, y ese entorno es consecuencia de las mismas reacciones de los agentes. Entonces, cómo cada agente reacciona ante la ecología que ellos mismos crean. Entonces, constantemente se está retroalimentando. Hay unos loops que se alimentan continuamente. Entre los determinantes económicos, y esto es muy importante, es que la economía se observa desde la complejidad como un sistema abierto que hace parte, es un sistema en sí mismo, pero hace parte de un sistema mucho más amplio que interactúa con otros, y esa interacción también implica conflicto. Entonces, ahí nos lleva a pensar otras dinámicas, como qué es lo que pasa con la parte ambiental, qué es lo que pasa con la parte social, y esos elementos que interactúan con la economía lleva a que se deba replantear otras formas de actuar. Mientras que en el mainstream es un sistema cerrado en el que no se consideran esos otros sistemas paralelos. Y el Estado, digamos, dentro del mainstream puede llevar o es considerado como que puede obstaculizar la libre dinámica de los agentes, y entonces por eso se plantean políticas de control, mientras que desde la complejidad pues se habla que el mercado y el gobierno se necesitan unos a otros y realmente coevolucionan. Entonces acá vemos que hay un elemento muy importante que es el sistema complejo adaptativo y versus el sistema evolutivo. Entonces la economía se considera como un sistema complejo adaptativo que se va adaptando. Pero aquí vale la pena entablar la diferencia entre adaptación y evolución. Un sistema adaptativo puede ser o no evolutivo. La evolución se da cuando esas adaptaciones buscan un mejor desempeño. Y estas adaptaciones se dan por los procesos de selección, es decir, la evolución se llega, y esa evolución en términos de un mejor desempeño se logra a través del proceso de selección. Y la selección se puede dar en dos niveles, o como el sistema como un todo, o entre agentes que emplean estrategias adaptativas. El sistema como un todo es en el que existen agentes cooperadores que trabajan más por todo el sistema que por ellos mismos. Y cuando se da la selección entre grupos de agentes cooperadores y se selecciona el grupo más eficaz, entonces en ese sentido todo el sistema evoluciona. Mientras que si hablamos de grupos o de estrategias adaptativas, pero con agentes no cooperadores, sino que prevalecen ellos mismos, entonces no evoluciona todo el sistema. Si se compara o la evolución entre un agente cooperador y uno no cooperador, probablemente el agente cooperador no va a prevalecer sobre el no cooperador. Puede ser mucho más fuerte y vigoroso. Sin embargo, en ambientes en el que prevalece la selección a nivel de grupo, aquellos sistemas en el que sobresale el número de cooperadores va a llevar a que el sistema como un todo evolucione. No que un individuo, las características de un individuo sobresalgan, sino que es el sistema como un todo. Entonces esto lleva a promover las actividades prosociales. Y eso es muy importante. Para poder establecer comportamientos que emerjan para la paz.
Aquí presento tres ejemplos. La acción colectiva emergente, que son acciones sin un control central, sin un plano estrategia desde el inicio, en el que existen interacciones permanentes, en el que las asambleas son importantes. Acá doy un ejemplo, SATS en Francia, que militantes ocupan un territorio con el fin de impedir proyectos que puedan afectar desde su perspectiva el entorno ambiental, pero para ello necesitan una organización y una interacción permanente. Otro ejemplo es la gobernanza adaptativa, en la que son una coordinación social voluntaria con la capacidad de hacer cumplir y con estructuras policéntricas, o sea, que no giran alrededor de un solo gobernante, altamente conectados y muy flexibles en los ecosistemas, que se basan en aprendizaje. Existe otras formas que es el aprendizaje social, que es a partir de grupos en el que sobresalen los exitosos. Entonces, a partir de los casos exitosos, se va aprendiendo de esos casos y así todos los miembros de la sociedad o de esa comunidad, entonces se ven involucrados. Y aprenden, digamos, rápidamente o van llegando a esa evolución o a ese mejor desempeño. Entonces, estos son algunos ejemplos de esa característica de un sistema que puede evolucionar como un todo. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Desde la transición a la sostenibilidad se plantea que los business as usual es entendido como el modelo económico dominante que tiene y que sus intereses estratégicos pueden llevar a un mayor deterioro del medio ambiente y por tanto generar mayores conflictos entre las naciones o entre las comunidades por la falta de recursos. Ellos han planteado como un camino para llevar a un cambio de paradigma en el que se parten de unos nichos que son protegidos, y llamamos protegidos es que tienen poca relación con otros sistemas, donde son una semilla de unas ideas innovadoras que pueden ser o diferentes, en este caso modelos de negocios que promuevan las acciones prosociales, y en la medida en que estén menos conectados con otros sistemas o protegidos, entonces van a afectar un nivel un poco más alto, que es el nivel sociotécnico, donde se dan las normas, las regulaciones, y finalmente eso afecta al entorno a través del tiempo, y ese entorno nuevamente vuelve a afectar o a generar algunos cambios en los nichos. Entonces esta es como una ruta que propone la transición a la sostenibilidad. Entonces, para sintetizar, ¿cuál es el problema? Es una carencia de elementos epistemológicos, teóricos y metodológicos que expliquen la relación entre el desarrollo económico, los sistemas ecológicos y la paz. Aquí se ha hecho una indagación de algunos elementos conceptuales desde la ciencia de la complejidad, los sistemas complejos adaptativos evolutivos y, digamos, llevado puntualmente a la economía de la complejidad, que es mi campo de estudio. Se presentan algunos ejemplos de cómo acciones colectivas emergentes, gobernanza adaptativa, aprendizaje social, se pueden incorporar en el sistema económico para lograr, digamos, una paz sustentable o mantenible en el tiempo. ¿Cómo se puede hacer eso? La transición a la sostenibilidad nos ofrece un camino a través de la protección de los nichos que afecten el sistema sociotécnico y posteriormente ya esto se irradie al entorno. ¿Qué viene en el proceso de investigación que estoy desarrollando? Es una validación de estos elementos teóricos a través de la modelación. Como conclusiones, desde las ciencias de la complejidad se habla de una nueva sostenibilidad. Entonces, este es un nuevo concepto de sostenibilidad en que se tiene en cuenta el sistema económico, el sistema ambiental, el sistema social y particularmente la paz. Desde el sistema económico se pueden favorecer procesos de autoorganización eficaces en el que prevalezca la selección de grupos para fomentar un comportamiento prosocial, y desde acciones colectivas emergentes, gobernanzas adaptativas o aprendizaje social se pueden implementar sistemas económicos que contribuyan y que tengan una verdadera interés en el cuidado ambiental y en la permanencia de la paz sustentable. Muchas gracias.